Bienvenidos a En Privado. Un saludo muy especial a todos nuestros video oyentes y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de las fobias, de esos miedos irracionales que a veces nos paralizan. Está con nosotros el doctor Rafael Montagud, él es médico, psiquiatra, psicoanalista y un experto en estos temas de las ansiedades, los miedos, etcétera, etcétera. Y la doctora Ana Cristina Mayarino, nuestra psicóloga clínica, sexóloga, con la que también vamos a hablar de una fobia que se presenta a veces más frecuente de lo que creemos, que son las fobias sexuales o las aversiones sexuales. Doctores, muy buenas tardes. Doctor Rafael Montagud, bienvenido En Privado. Hace ratico no venía, nos tenía abandonados, ¿no? Sí, o no me han invitado, no sé. Lo que ocurra primero. Buenas tardes y buenas tardes a toda la teleaudiencia. Doctora Ana Cristina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a tratar un interesante tema. Bueno, y yo pienso que lo más importante sería que habláramos, doctor, ¿qué nos define como una fobia? Todos sabemos que es como un miedo absolutamente irracional, que tiene una respuesta desproporcionada, pues como a lo que lo origina, porque dígame uno, ¿qué le puede hacer a uno una arañita chiquita? Exactamente, ¿no? Y pienso que a veces es más fácil como definir lo que no es fobia a lo que sí es fobia. Ajá. Pero bueno, empecemos pues por eso. Fobia es un miedo o un temor irracional ante una situación conocida o desconocida. Imaginada también puede Exactamente, ser. y puede ser, y esa respuesta ante el miedo es una respuesta emocional exagerada. Pero ¿qué no es fobia? Entonces, yo le tengo fobia a las cucarachas. ¿Y por qué no? Pues porque es que la cucaracha es un animal feo, pica, no, eso no es fobia, eso es un miedo real. Sí, la cucaracha es asquerosa. Es que yo le tengo, sí, yo quise ser un poco más prudente con la cucaracha, pero no, es un animal feo, es un animal desagradable. No, porque es que la cucaracha vuela y le puede caer una en el pelo. Eso es un temor real. La cucaracha puede volar y le puede caer a usted en la cabeza, pero eso no es un temor irracional. Y bueno, pues sí puede desencadenar una respuesta emocional, digamos, desmedida, exagerada, pero eso en términos generales no clasifica como fobia. Claro, tengo fobia a los aviones. ¿Por qué no? Pues porque los aviones están volando por allá arriba. Eso es la realidad. El avión vuela. Y pues yo que también le tengo miedo a los aviones, la triste realidad es que el avión se puede caer. Claro. Sí, entonces eso no es un temor irreal. Temor irreal es que me da miedo montarme al avión que se quede por allá arriba y nunca más vuelva a la tierra. Claro. Entonces eso me genera una respuesta emocional exagerada. Además es cuando, digamos, uno le puede tener miedo a la cucaracha porque es repugnante, porque es asqueroso, bueno, por lo que sea, porque tiene unas patas, carraspean, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando eso me paraliza, ahí es donde la cosa se vuelve complicada. Sí, no, lo que pasa es que, repito, o sea, a veces un miedo, digamos, sí se puede como exagerar un miedo real, ¿sí? Pero digamos que cuando hablamos de fobia, digamos como que la definición de fobia sí es que es un miedo y un temor que es irracional. Y además es desproporcionado. Y desproporcionado. Entonces, no, es que la cucaracha vuela y me va a caer en la cabeza. Bueno, eso es real, pero pues que la cucaracha usted se la vaya a meter al cerebro y se la vaya a comer, pero eso no va a pasar. Entonces, digamos que ahí sí clasificaría como una fobia. Entonces, es como la explicación de ese temor irreal lo que nos define o no nos define como una fobia. Doctor Montagud, últimamente uno oye que le han puesto nombres fóbicos a una cantidad de cosas que uno no se alcanza a imaginar. Los cuales no me sé. Yo tampoco, no tengo ni idea. Un día me dijeron, ¿qué es tal cosa? Y yo dije, esa a mí no me la enseñaron. Y era algo así, ya no me acuerdo qué era. Mejor dicho, unas cosas como tan absurdas e irracionales. Entonces ahora a mucha gente, yo no sé si es científico o qué, pero les ha dado fobia a los asientos negros. ¿Sí? Y uno dice, ¿cómo por qué? Yo pienso que son también como estrategias que pues no dejan de ser, exactamente, bueno, yo utilizo también la palabra mediáticas, pues como para generar como impacto pues sobre ciertas conductas o sobre ciertas respuestas emocionales de los individuos, y pues también tenemos como una necesidad de etiquetar todo, de ponerle nombre a todo. Pero sí, o sea, en última los nombres aparecen todos los días, así como de pronto pues ahora lo podemos hablar en otro espacio, igual que las adicciones. Entonces que la adicción entonces al internet, pero entonces no al internet del computador, sino entonces al internet del celular, entonces también ya le han puesto pues un nombre de una adicción específica, y resulta que no, pues son hábitos desmedidos y exagerados ante ciertas cosas que uno ni siquiera los puede clasificar a veces como adicciones. Pero sí es como un afán pues de ponerle nombre a todo, y a veces los pacientes le dicen a uno, no, es que yo tengo no sé qué fobia. Yo,
discúlpeme, ¿qué es lo que usted siente? Y ayúdeme porque pues igual me queda muy mal en el consultorio pues sacar tablet, celular o prender computador pues para buscar qué es lo que la persona me está hablando. Como ahora nos mandan todo a consultarlo por Google. Exactamente, y muchas veces pues yo no tengo ni idea, y también muchas veces eso ni siquiera clasifica para una fobia, es una ansiedad que se le ha generado a una persona pues ante cierta situación que, repito, no necesariamente clasifica para una fobia. Sí, y fíjese, por ejemplo, que yo creo que hay fobias mucho más comunes de lo que las personas creen. Por ejemplo, la fobia, digamos, social. Y uno ve gente que se va bailando poco a poco, y que uno la ve y dice, pero ¿por qué esta persona no sale? Está tan enclaustrada. ¿Y qué pasa con eso? Inclusive llama más la atención que, por ejemplo, ese tipo de fobias que son más incapacitantes, que si realmente son fobias, son las que, desafortunadamente, las que uno menos ve en el consultorio. Ajá. ¿Sí? Y las que la gente las vive como naturales. Es que le gusta la soledad. Exactamente. O le da miedo hablar en público. Exactamente. Entonces, de miedo a hablar en público, de temor a exponerse a las personas, de deseo de estar encerrado, allá un temor fóbico o lo que llamamos técnicamente como una fobia social, hay un trecho largo y desafortunadamente a veces sí, hay personas que son fóbicas sociales que se van aislando y caen en la famosa frase, es que él es así. O es que ella es así, y resulta que por dentro hay un sufrimiento emocional muy fuerte que no estamos tratando, que está incapacitando a la persona y que siempre vamos a tener algo para ofrecerle. Siempre tenemos algo que ofrecerle para que esta persona esté mejor, se desenvuelva mejor y pueda tener su vida, digamos, lo más funcional posible. Sí, y fíjese cómo a veces hay ciertas fobias que van apareciendo como tardíamente, como que cuando uno está mucho más joven, yo no sé si le podríamos llamar fobias, pero cuando uno está más joven como que uno es más valiente, más energizado, no sé qué, más como arriesgado. Sí, pero por ejemplo, a mí me pasa una cosa, a mí no me da miedo los aviones, ni yo estoy pensando que va a caer, no, yo le digo, ay, bueno, virgencita, que lleguemos rapidito y no sé qué, pero y si hay vacío me incomoda, pero no me da susto ni nada de eso. Pero resulta... Qué afortunada usted. Sí, pero resulta que yo siempre me hago en los asientos de adelante por una sencilla razón. Porque cuando todo el mundo se para, cuando el avión ya aterriza, no sé qué, y ya llegamos al sitio de parqueo y todo el mundo se para, esa sensación de tener una cantidad de gente encima de uno empieza a sentir como que el aire le falta. Y esa también es una forma, digamos, de fobia, por decirlo de alguna manera. Yo pensaría que más que una forma de fobia, sí puede ser como una manifestación emocional ante una situación que es incómoda. ¿Por qué? Porque es real. Sí, exactamente. No le falta el aire, esto pues demasiada proximidad en el espacio vital. Exactamente, no, y es cierto, una situación, pero digamos como que allí a que la fobia sea, no, es que a mí el miedo es que yo me vaya a asfixiar. Doctora Lucía, usted no se va a asfixiar. No, pues yo eso sí lo tengo claro. Exactamente, pero entonces digamos como que el punto entre como una ansiedad por estar rodeada de muchas personas, por la sensación de ahogo, a llevarlo pues ya al término fobia, es no reconocer eso. Es imposible que yo no me vaya a asfixiar delante de tanta gente. ¿Cómo no nos vamos a asfixiar si yo no estoy en ningún sitio? Las ventanas de los aviones son herméticamente cerradas, uno no ve que entre por ninguna parte y uno cada vez con más gente encima. ¿Usted cómo no piensa que yo me puedo asfixiar? Claro. Ahí, digamos, esa frasecita desencadena el elemento fóbico. Claro. Es algo desmedido. Exactamente, y que es irracional, o sea, irracional significa fuera del, pues, como el contexto lógico. Pues sí, usted puede que no esté viendo las ventanas abiertas, pero el aire está circulando. ¿Cuáles son las fobias más comunes? Por ejemplo, ¿a los animales? Más que la principal fobia es la fobia social, ¿sí? Que es como el relacionamiento. La mamá de todas. Exactamente, sí, que es el miedo a la exposición en público, el miedo a relacionarse. Las fobias animales son también bastante comunes, así como hay también elementos fóbicos relacionados con hábitos de higiene y de aseo. Entonces ver la suciedad en algún rincón del baño, entonces eso genera también una ansiedad y un temor, es que por allí nos vamos a contaminación, exactamente. Entonces digamos que los principales son la fobia social, la fobia pues como a ciertos animales, sobre todo de tipo insectos, ¿sí? Que es la entomofobia para ponerle como nombre a eso, y a los ratones. Sí, bueno, también y la fobia pues como a los elementos relacionados con el aseo y la limpieza. Sí, ajá. Bueno, mire usted, a veces uno siente que, claro, todos los seres humanos tenemos miedos y el miedo es esa emoción protectora. A mí sí me parece que uno tiene que tener miedo. Los que no tienen miedo, yo creo que no llegan a viejos. Sí, ¿no? Y mejor dicho, no puede decir que uno no tiene miedo. O sea, yo cuando dicen no es que yo no le tengo miedo a nada, yo arranco que no uno creo. Puede encontrar, por ejemplo, personas que le tienen fobia a los hombres o fobia a las mujeres.
Clarísimo, ¿no? Sí, pero digamos es como, bueno, explíqueme usted, paciente, qué es lo que usted llama fobia a los hombres y fobia a las mujeres. ¿Sí? No los puedo ver ni en pintura. Sí, entonces, repito, o sea, es lo más importante es determinar el elemento fóbico, o sea, el elemento... Porque pues, es real, ¿no es cierto? Pero hay personas que tienen, por ejemplo, bueno, o miedo a relacionarse. Exactamente, que es que una cosa, repito, es el miedo como a relacionarse, el temor a establecer como un contacto con otra persona, y otra cosa es el elemento fóbico. Ajá. Entonces ahí es como lo que nos diferencia, sí, o sea, hay personas que por alguna razón desde el punto de vista estructural de su personalidad han generado como cierta dificultad para relacionarse, entonces mecanismos de defensa, entonces idealizan la forma como hacer el contacto con otra persona y ante la situación adversa que no se generó como ella esperaba, como la tenía idealizada, pues hay un elemento también de pobre tolerancia a la frustración, entonces eso hace, pues genera una autocrítica muy fuerte, una caída de su autoconcepto y bueno, se van generando como una serie de eventos pues desafortunados que pues terminan aislando a la persona, pueden caer en cuadros depresivos, en cuadros ansiosos y al final desafortunadamente pues nos falta muchas veces como profundizar un poquitico más con esa persona que está allí y no considerar que es que tiene una ansiedad o una depresión, sino bueno, miremos a ver qué es lo que está un poquitico detrás de esto y cuáles son esos patrones estructurales que de pronto han desencadenado eso y muchas veces pues sí, yo no voy a decir que no, que probablemente en algún momento necesitan algún acompañamiento farmacológico, pero es más como una intervención de tipo pues como estructural en esa persona. Bueno, y también de eso vamos a hablar de esas ansiedades y eso, porque hoy tuvimos una noticia muy impactante y realmente queremos hacer algún comentario con relación a eso, pero en este momento nos vamos a nuestras notas de salud con el doctor Armando Salud. Seis consejos para dejar de fumar. Se calcula que un 33% de la población mundial es fumadora. Un estudio realizado en España por el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo encontró que el 60% de los fumadores se ha planteado alguna vez dejar de fumar. Dejar este hábito puede tener grandes beneficios para la salud. Estudios científicos han demostrado que cuanto antes una persona deja de fumar, más esperanza de vida tendrá. Además indica que hay beneficios que el fumador notará enseguida, como la recuperación del olfato y del gusto, o la mejora a los 3 meses de la función pulmonar. El exfumador notará que tose menos y que se reducirá la fatiga y la congestión. Estos son algunos consejos para dejar de fumar. Primero, el primer paso es ponerle fecha. Esto es fundamental ya que el tabaco crea una dependencia física por la nicotina, una dependencia social. Se suele fumar con los amigos en los bares, etc. Y psicológica, dejar de fumar podría provocar nerviosismo, insomnio, estreñimiento, entre otros. Los expertos recomiendan poner ese plazo en 2 semanas. Díselo a tu familia y amigos. Es importante buscar el apoyo de las personas del entorno para conseguir llegar a la meta, en el caso de que una persona quiera dejar de fumar y su pareja sea fumador. 3. Quita todo lo relacionado con fumar. Antes de dejar de fumar hay que retirar del entorno todo lo que esté relacionado con el tabaco, cigarrillos, ceniceros, mecheros, etc. 4. Analizar los intentos previos. Es normal que al dejar de fumar haya recaídas y podemos aprender de ellas. El exfumador debe repetir lo que funcionó en el intento anterior y evita lo que le perjudicó. En este sentido aconseja analizar la relación que tiene la persona con el tabaco. Puede pensar, por ejemplo, cuál es el cigarrillo que cueste más y buscar sustitutos. Si es después de comer, puede salir a dar un paseo, lavarse los dientes o beber agua. Además, recomienda evitar o limitar el consumo de alcohol las primeras semanas. 5. Abstinencia total. El exfumador no puede permitirse ni un cigarrillo más. La nicotina tiene un poder adictivo como el de la cocaína y hace que los receptores recuerden, despierten y necesiten más cigarrillos. 6. Ayuda farmacológica y asistencia psicológica. Y realmente queremos dar solamente digamos, como un parte de solidaridad a aquellas personas que de pronto podían ser cercanas a esta mujer que se suicidó con su hijo. Y que mucha gente ha utilizado unos descalificativos enormes hacia ella. Nadie sabe con la sed que otro vive, dice la expresión popular.
Y para que una mamá haga eso, tiene que estar en un estado de desesperación, más que de depresión, diría yo, de desesperanza y absolutamente perdida. Digamos que esa desesperanza y esa desesperación pueden conducir, digamos, a un cuadro psicótico, en donde usted cree que la única salida es acabar con su vida y no dejar su hijo, digamos, a la deriva, a que se vaya para la calle, a que se pierda, no sé qué pasaría, o no tenía nada en la cabeza, unas ideas delirantes, no sabemos qué pasa, doctor, pero la idea es que mucha gente incluso le dice pues unas groserías enormes, y yo creo que para que uno pueda cometer un acto de esos, realmente no está en sus cabales. Muy doloroso. Yo admito pues que no, ni siquiera he sido capaz como de ver los tampoco. videos, porque pues igual yo pienso que eso no, y yo no sé pues cuál es la intención pues de divulgar. Es una divulgación de una situación tan dolorosa. Usted lo dice muy bien, doctora, el sufrimiento es individual, el sufrimiento no es medible, no tenemos escalas ni aparatos todavía para medir el sufrimiento. Definitivamente sí, o sea, en el momento en que se toma una decisión de estas, hay un nivel de desesperanza, un nivel de desesperación, sí, pues que hace que se tomen desafortunadamente medidas, pues, como viendo el término que hemos utilizado tanto hoy, de medidas y se tomen decisiones irracionales, sí. Uno en terapia pues también utiliza mucho no tomar decisiones cuando se está bajo una situación de estrés muy fuerte, porque desafortunadamente la decisión muchas veces resulta ser la equivocada, equivocada entre comillas, sí, claro. Sí, pero mucha gente ni lo piensa porque está tan desesperada que exactamente, no esta señora toma esta decisión, pues tuvo que venir por una situación muy fuerte desde el punto de vista emocional, entrar a descalificar lo que ella hace, pues igual nosotros, digamos como trabajadores de la salud mental, claro. Exactamente, ¿no? Y nosotros como trabajadores de la salud mental, desafortunadamente o afortunadamente, como que vemos la situación desde otro punto de vista, del nivel de desestructuración, del nivel de angustia, del nivel de preocupación, del nivel de miedo, del nivel de tristeza que puede llegar a tener esta persona, pues para que lleguemos a esta situación, o sea, tuvo que haber sido muy fuerte, muy fuerte. Lo importante es que todas las personas asumen las cosas de una manera totalmente distinta. Uno lo vería y uno diría, pues no era tan grave, ella era diseñadora de modas, podía tener otra salida, pero en ese momento ya no vio salida, lo mismo. No. Mire, uno lo ve, por ejemplo, el año pasado, tal vez fue el año pasado, que hubo una cantidad de suicidios de gente muy importante, digamos, muy reconocida en el mundo, personas que tenían solucionada su situación económica, personas que eran exitosas, que tenían el afecto, el reconocimiento, etcétera, y un día decidieron quitarse la vida. Entonces, fíjense en ustedes cómo no necesariamente son las condiciones económicas adversas que en muchos casos sí precipitan un suicidio, sino como las condiciones mentales. Alguien hablaba que esta mujer venía deprimida desde el parto. Entonces, a veces esas depresiones posparto mal cuidadas, digamos, mal atendidas, etcétera, etcétera, pueden hacer que se desarrollen unas depresiones crónicas, y usted nos lo explicaba muy bien en otro programa, son depresiones que necesitan medicación permanente, como cepillarse los dientes todos los días. O como sufrir de la presión. A mí, pues por ser psiquiatra y pues tengo grupos de amigos pues en WhatsApp, entonces la gente le pregunta a uno, yo le pregunto a uno, Rafa, ¿qué pasó? No tengo ni idea, yo no tengo ni idea, claro, tengo ni idea, o sea, no tengo una respuesta, no tengo una respuesta, y no tengo respuestas por muchas razones. La primera, pues porque es que el acto suicida es impredecible, sí, los libros dicen que hay como ciertos factores de riesgo, pero esos son factores de riesgo, o sea, no son certeza de absolutamente nada. Fíjese, por ejemplo, son situaciones que a usted le prenden la alarma y que usted dice, bueno, esto hay que estar pendiente de esto, hay que vigilar esto, haga esto, tome ciertas decisiones, pero es que son factores de riesgo. Eso no significa ni que haya certeza de que vaya a pasar y tampoco que haya certeza que no va a pasar. Entonces, no sé, no tengo ni idea. Fíjense, cuando impactaron las Torres Gemelas, mucha gente prefirió tirarse al vacío desde el piso 100 y pico, yo no sé cuántos pisos tenía eso, bueno, de pronto estoy exagerando, que permitir, por ejemplo, o que se derrumbara el edificio, o morir quemados, o cosas de esos, asfixiados por el humo, etcétera, etcétera. Entonces, todos los seres humanos estamos expuestos a situaciones muy complejas y muy difíciles, y les repito, calificar, juzgar es muy sencillo. ¿Nos duele? Sí, no nos duele por ella, nos duele por el niño más que todo, por su familia, no sabemos qué pasó ahora, qué culpas le van a quedar a esa familia. Mejor dicho, hay una cantidad de circunstancias. Lo más importante, por ejemplo, para los que son creyentes, pues
hagan una, como se dicen, todas estas brigadas de oración por estas personas, mándenle a estas familias sus buenas energías, una solidaridad, todo ese acompañamiento espiritual y emocional que se necesita en momentos como estos. Por ejemplo, doctora Lucía, ¿qué es del equipo que estuvo tratando de contenerla a ella para que ella no cometiera ese acto suicida? ¿Qué le parece? O sea, lloraban. O sea, esas personas que estaban allí en ese momento tratando de contenerla, o sea, yo también pienso cómo estarán ellos en este momento, y yo ahorita fuera de cámaras, fuera de micrófono, yo se lo decía, o sea, yo 3 veces en mi vida he estado expuesto a una situación que afortunadamente ha tenido buen desenlace, pero es una situación de un desgaste impresionante. Mire, estoy tratando que una persona que está al borde de un edificio, al borde de una ventana, en un piso 10, en un piso 8, ¿sí? Y usted tratando como que, venga, no solamente no agárrese de la ventana, sino venga a buscar de qué se puede agarrar. Eso es muy complicado. Mire, es muy a mí complejo. me pasó, yo tenía un programa a las 11 de la noche en Caracol Radio, y una vez me llamó un señor y me dijo: doctora, ¿usted qué pensaría si yo en este momento le digo que tengo un revólver y me va a pegar un tiro? Imagínese usted esto, uno con un oyente en vivo al aire. Pues yo empecé a hablar con él. A mí no me pregunten qué pasó, porque yo creo que tengo como borrado, como esa cosa que uno como que se le va. Hablando de mecanismos de defensa. Sí, como una, pero lo cierto es que cuando terminó el programa, casi todo el programa, pues no, casi todo el programa no, ya el programa llevaba, digamos, como una cuarta parte, y el resto del programa fue hablando con esta persona. Y ya cuando se acabó el programa, yo fui a pasar por la línea interna, le dije que no colgara, que pasara la línea interna, bla, bla, bla. Fui a pasar la línea interna y él ya había colgado. Y revisando al otro día, pues si alguien no, afortunadamente, gracias a Dios, no pasó, pero estas cosas son muy dolorosas y muy difíciles, pero bueno. La idea es digamos que relacionándolo un poco con el tema que estamos tratando aquí en el programa, es eso, o sea, es como a veces cuando hay un compromiso emocional, la racionalidad se pierde. El compromiso es tan intenso que la racionalidad se pierde. Hablamos mucho de lo racional o lo irracional, de lo lógico y lo ilógico. En últimas, ¿qué es eso? O sea, es cuando algo se sale del principio de realidad. El principio de realidad es lo que tenemos ahora, en este momento, hoy y aquí. ¿Sí? Entonces, a veces cada quien es totalmente exactamente diferente. Exactamente, digamos que cada uno tiene como su visión de la realidad, pero igual gira todo en torno a una realidad, y muchas veces el compromiso emocional es tan severo, tan intenso, que la persona pues comete actos irracionales. ¿Sí? Entonces, volvamos al tema de las fobias. Entonces, la persona que tiene la fobia a la cucaracha porque piensa que la cucaracha se la va a meter en la cabeza, se la va a comer el cerebro, se la va a comer los ojos. Exactamente, ve la cucaracha y se tira por una ventana. Pero ¿cómo se le ocurre? Entonces empieza, entonces empieza como a descalificar. Pero ¿cómo es posible que toma este tipo de decisiones por una simple cucaracha? Es que para usted una simple cucaracha, porque usted sabe que cucaracha versus chancleta gana chancleta, ¿sí? Pero hay personas que no tienen en ese momento esa percepción y ven eso como una solución. Es que también parte de las intervenciones que ustedes saben que hacemos en crisis es que pues ofrecer soluciones a una persona es muy complicado. O sea, las soluciones, pues sí, si la persona es gerente de un banco y es muy exitoso y piensa en algún momento pues como cometer un acto suicida, no, pues venga, el señor gerente de banco súper exitoso, pues póngase a vender empanadas. No, pues es que no, pues a mí eso no es una solución. Entonces, sí, posiblemente uno tiene que buscar la persona que se agarre de algo, pero ofrecer soluciones en ese momento es muy complicado, es muy complejo, es una situación demasiado difícil, y esto es para mí esto es una catástrofe, pues desde el punto de salud mental, esto que pasó hoy con esta señora y este niño. Sí, es muy realmente muy fuerte, muy doloroso. Bueno, una de las cosas también importantes cuando hablamos de fobias, ya digamos cambiando un poco de tema, son las aversiones sexuales o las fobias sexuales. Hay gente, por ejemplo, en el caso del vaginismo, por ejemplo, en el caso del vaginismo, ¿qué es lo que una persona siente? Hace un cuadro de ansiedad, un miedo absolutamente irracional, y piensa, por ejemplo, que el hecho de ir a ser penetrada, por ejemplo, la va a destrozar. Es como las ideas irracionales que tiene. Pues realmente puede que un pene para muchas personas no sea lo más estético, pero hasta el que sabemos no mata.
Precisamente por eso, porque es ese miedo irracional que esa persona pudo haber aprendido de alguna experiencia inadecuada, de algún tipo de abuso, por ejemplo, de lo que ella escuchó respecto a la sexualidad. Es que yo me acuerdo cuando a veces a uno le trataban de explicar pequeño cómo era un acto sexual, una vez lo hizo con alguien, una empleada de servicio, no fue la mejor manera, entonces desproporciona las cosas y hace ver el pene como algo que va a hacer mucho daño. Mucho daño. Y ese cuento de que la primera noche, por ejemplo, de bodas es dolorosa y que hay sangre, que hay desgarramiento, y empiezan a contar una cantidad de historias fantásticas, así no haya habido abuso, empieza a generar en la mente de algunas mujeres con una tendencia, digámoslo, fóbica o ansiosa, empieza a generar una cantidad de ideas fantásticas. Casi que podríamos decir las personas que trabajamos en esta área y cuando trabajamos en la unidad de psicoterapia y sexualidad humana, pudimos exponer en un congreso mundial de sexología 45 casos de vaginismo. Eso es un montón, y los argentinos llegaron a presumir con un caso y nosotros los colombianos con 45. Fíjense la diferencia. La falta de educación sexual, claro, una educación afectiva, que nos lleva realmente a desdibujar la realidad. Exactamente, y desafortunadamente, pues a veces los trabajadores en salud mental somos como los últimos en la colita cuando ocurren ese tipo de situaciones. Entonces son pacientes que primero, desafortunadamente, pues pasan por ginecólogos, ginecólogas, pasan por urólogos, urólogas, pasan por una serie de colegas especialistas. Los operan. Exactamente, exactamente. Entonces, no, mire, es que lo suyo no es un vaginismo, sino que lo suyo es una no sé qué patología del piso pélvico. Entonces, váyase pues para el quirófano, y resulta que sale el quirófano, ella pensando que le sustructuraron algo de aquí, pero allá, entonces, y sale con la misma situación, y entonces el ginecólogo o el urólogo otra vez como en la misma cosa, hasta que ya como que todo el mundo descansa. No, pues venga, vaya para un psicólogo, o venga, vaya para un psiquiatra. La última alternativa. Sí, y entonces ya, exacto, y como ya le han toreado por todo lado, entonces, ¿será que es que yo estoy loca? ¿Será que...? Sí. Entonces, desafortunadamente se va como alimentando como esta cadena de angustia, esa cadena de ansiedad, y esta paciente, esta señora, bloqueada. Pero y fíjese que una de las cosas más simpáticas, pues no tiene nada de simpático, pero digamos es una expresión que uno encuentra en este tipo de pacientes, es que se gozan su sexualidad de una manera muy diferente. Por ejemplo, pueden tener sexo oral, pueden tener orgasmos por estimulación, son muy orgásmicas, pero no le nombren penetración. Cuando logran, por ejemplo, tener por ejemplo, los dilatadores pueden funcionar muy bien, sus dedos, en fin, muchas cosas, los consoladores, todo funciona muy bien, pero es la ideación, digamos, pene-vagina la que hace que haya como ese cortocircuito. Pero cuando lo logran, ¿cuál es la expresión de estas mujeres? Ay, no, yo no puedo creer que yo haya sufrido tantos años por una bobada como esta. ¿Cómo le parece a usted? Y desafortunadamente, como que, pues, repito, ya cuando llegan a donde tienen que llegar, ya ha pasado mucho tiempo, ya han pasado por demasiadas situaciones incómodas, dolorosas, siendo descalificadas, y entonces a veces el trabajo es mucho más complicado. Tratar como de recomponer eso después de tanta situación como traumática es complicado, pero pues siempre hay algo para ofrecer. Sí, bueno, y hay otra fobia que es pues la aversión sexual. Claro, esas personas que no quieren nada con el sexo, muchas veces que ni les hablen de sexualidad. Ahí está la erotofobia, que es ese pavor a hablar de cosas o escuchar cosas sexuales. Mucha gente me dice, ni me hable, no me toque el tema, me produce asco, eso es cochino, de eso no se habla, y es una aversión total. O no lo hablan, pero lo hablan de otra forma. Claro. Entonces, digamos que no son muchas veces como explícito, porque sí, posiblemente el deseo sexual o el funcionamiento sexual explícito no logra manifestarlo, pero sí, digamos, muchas veces tienen comportamientos sexualizados, y eso es como, digamos, una forma de compensar eso, que no, como esa erotización genital de otra forma. Y ahí uno pues habla y encuentra muchas veces elementos como de represión muy intensos, y repito, o sea, al final muchas veces terminan cayendo en cuadros depresivos o ansiosos, y terminamos manejando depresiones o ansiedades, a veces hasta con medicamento, cuando son pacientes que requieren un manejo psicoterapéutico por algo que viene mucho más atrás y que requiere otro tipo de intervención. Por ejemplo, los cuadros ansiosos que antes se llamaban pues todos esos cuadros histéricos, conversivos, etcétera, y fíjense cómo
intuitivamente los médicos a finales del siglo XIX, principios del XX, se inventaron el famoso consolador, que al principio era un consolador eléctrico. Usted vio la película Histeria. Espectacular, muy ¿no? buena, muy buena película. Además, como la cantante de lírica, pues que ha dejado de cantar porque no podía tener satisfacción sexual y cosas que realmente, fíjense cómo los cuadros conversivos casi que podríamos decir han desaparecido de los servicios de urgencias. Sí, no, antes hace 10, 15 años era... hace 20 años eran súper comunes y les inyectaban incluso, oiga, eran tan salvajes que les inyectaban inyecciones de agua destilada en el ombligo para que les pasara. O las goticas de alcohol. Sí, las famosas gotas alemanas, pues que era una... Eso es maltrato, pues eso es maltrato al paciente. Claro. Y yo cuando yo ejercía como docente y muchas veces los estudiantes le preguntaban eso, porque desafortunadamente, o sea, si era una situación que yo trabajé en urgencias mucho tiempo, en urgencias médicas, y era algo que llegaba todas las noches un cuadro conversivo, un paciente con un cuadro conversivo era de todas las noches, y muchas veces los estudiantes veían que al paciente le aplicaban solución salina en el abdomen, o le ponían gotas de solución salina o alcohol en la nariz, las famosas gotas alemanas, y ya cuando uno estaba en clase y le decían, doctor, mire, y esas gotas alemanas, que gotas alemanas no son gotas alemanas, es un invento que se han hecho para maltratar a los pacientes. Y les dije, vea, si usted llega a hacer eso y un familiar que medio esté enterado de la situación, agárrese. La demanda. Porque, exactamente, usted el comité de ética, yo creo que le puede perdonar cualquier cosa menos que maltrate a un paciente. Sí, claro. Pero es que mira que con respecto a esas fobias sexuales la gente no piensa, pero puede llegar a paralizar a tal punto que hombre o mujer ya no quieran ningún encuentro, tengan puras conductas evitativas, que cualquier cosa que le genere como la sensación de ese encuentro sexual les causa pánico. Exacto. Y se paralizan. Fíjese que muchas fobias, por ejemplo, o muchas disfunciones sexuales, como por ejemplo las eyaculaciones retardadas, a veces están asociadas a cuadros de ansiedad, a cuadros conversivos. Y entonces las personas llegan a tal grado de ansiedad por no poder, tener, un disfrute o una entrega en su intimidad, que terminan en un momento determinado acumulando tanta ansiedad que explotan pues en estos cuadros bien complejos y bien difíciles. Sí, a veces y repito, o sea, a veces determinar el elemento fóbico a veces es muy complicado y no es como ponerlo en un punto, o sea, esto y lo más fácil, que también lo mencionamos ahora, es como ponerle un nombre a la fobia. Pero detrás del elemento fóbico, primero hay un sufrimiento muy intenso de esa persona, ¿sí? Y no es tan fácil como decir, no, es que le tiene fobia al sexo, o le tiene fobia a las cucarachas, o le tiene fobia a los aviones. No, hay unos elementos dinámicos atrás muy complicados que requieren una intervención muy intensa, muy estricta, muy disciplinada para llegar a entender qué es lo que realmente hay detrás de ese elemento fóbico. Hay toda una historia que generalmente empieza desde la niñez, desde momentos de desarrollo muy temprano. Exactamente. Fíjese que todas esas educaciones absolutamente restrictivas, esas educaciones sexuales, sobre todo la educación sexual para el miedo, para infundir temor. Claro, terroríficas, por ejemplo, siempre pensando en la consecuencia negativa y no en la expresión placentera a la que tenemos derecho todos los seres humanos, pueden formar en el alma, de personas, no solamente una cantidad de ideas cerradas, sino que esas mismas personas que están dando esa educación restrictiva son personas llenas de miedos y de ansiedades, y lo que hacen es labilizar la estructura anímica, la estructura psicológica. De acuerdo, y muchas veces... pues es que aquí nos podríamos quedar como hablando todo el día sobre lo que le dicen los pacientes a uno, sí, pero es que muchos le dicen a uno, es que doctor, yo crecí con los miedos de mi mamá, claro, o yo crecí con los miedos de mi papá, o yo crecí con los miedos de mi abuela. Y sí, entonces el sexo es malo, es que si tienes una relación sexual, ten cuidado porque te van a abandonar. Entonces, pues, dígame, ¿quién disfruta una relación sexual pensando que después lo van a abandonar? Claro. Pero fíjese, por ejemplo, en unas comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, creo que son los indios Kogi, yo no sé si todavía, les enseñaban a los niños que si tenían juegos sexuales infantiles, ellos ponían su pene en la vagina de la niña tenía unos dientes dentro de esa vagina y se les iba a devorar el pene. Yo no sé cómo van a funcionar estos pobres hombres más adelante. ¿Cómo desestructura uno eso? Sí, independientemente de que fuera de la cultura y que después les dieran el permiso, eso es muy complicado, eso
es muy difícil, ¿no? Eso, imagine cómo, digamos, como yendo a las técnicas de tratamiento, pues cómo hace una desensibilización, no hay de eso. O sea. Sí, claro. ¿Sabe qué hacemos, por ejemplo, nosotros, los que trabajamos en sexología clínica? Aunque utilizamos mucho la desensibilización sistemática, utilizamos mucho la sensibilización al placer, porque son personas que no han aprendido a expresarse sexualmente y placenteramente. Tenemos una nota sobre salud sexual y reproductiva. Vamos a ella y ya regresamos. Cuidarse la boca. Las aftas bucales pueden ser el primer síntoma de una infección de transmisión sexual. Cada día 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual en el mundo, infección que se puede contagiar por sexo vaginal, anal u oral. El principal factor de riesgo de estas infecciones es mantener relaciones sexuales sin protección con parejas que no son estables. Sin embargo, el sexo oroanal u orogenital es el que con más frecuencia se practica de modo desprotegido. Uno de los problemas de las infecciones de transmisión sexual es que no presentan síntomas ni lesiones visibles, especialmente en las mujeres. Sin embargo, hay otras que pueden alertarnos de su existencia en nuestra piel. Sobre las manifestaciones clínicas hay que tener en cuenta que en las relaciones sexuales no solo exponemos la región genital, como puede ser la vulva, la vagina o el pene, sino que la exposición de nuestra piel es mucho más amplia: el pubis, los muslos, la boca, el ano, los glúteos. Por ello, podemos encontrar manifestaciones clínicas en cualquier zona de intercambio sexual. ¿Qué pasa con la boca? Si nos centramos en la boca, los expertos coinciden en que allí y en los labios podemos encontrar lesiones que sugieren infecciones de transmisión sexual. En primer lugar, y con mayor frecuencia, se ven llagas que pueden indicar la presencia de una infección por virus de herpes simple, generalmente herpes labial. Es difícil poder diferenciarlas a simple vista, pues en la boca muchas veces aparecen llagas o aftas que no están relacionadas con el sexo. Otras lesiones que pueden aparecer en la boca son las úlceras de origen sifilítico, que en general no son dolorosas, y las lesiones verrugosas producidas por la infección del virus del papiloma humano. Así que debe hacerse uso del condón para la boca, que ya se consigue en el mercado. Y yo creo que para la mayoría de nuestros videoyentes, pues hay como una suficiente ilustración de qué son estos miedos irracionales, cómo nos paralizan la vida, cómo a veces no nos dejan ser felices. Pero yo creo que también los tratamientos, doctor Montagudo y doctora Mayanino, tienen que ir orientados a enseñarles a las personas a gozar la vida. Uno de los problemas más complicados de las fobias es que vivimos como prendidos del pasado, como desde cuándo aprendí yo a tener ese miedo. Por ejemplo, los niños. Un niño, por ejemplo, que tiene una fobia escolar, que siente pánico de ir al colegio, esa fobia lo va a acompañar toda la vida si no hacemos cosas muy específicas y muy puntuales. Exactamente. A ver, la fobia, digamos que por definición, aparece cuando se pierde el principio de realidad. Entonces, vamos a la cucaracha que le hemos dado pues tanta chancleta hoy aquí en el programa. El principio de la realidad, ¿cuál es? Pues que la cucaracha sí es un animal asqueroso. Asqueroso no significa otra cosa sino que produce asco. Sí. Eso es completamente real. Pero cuando se sale de ese principio de la realidad, entonces usted ya piensa, cuando ya piensa que la cucaracha le va a generar un daño mayor, o que tiene unas capacidades, unas propiedades más grandes de las que... Ni siquiera las mariposas voladoras del Pacífico, que parecen una chancleta. Exactamente. Cuando se pierde ese principio de realidad, el principio de realidad con respecto a lo que usted decía es el aquí y el ahora. Entonces, cuando nos quedamos en ese pasado doloroso, cuando nos quedamos en ese pasado traumático, cuando nos vamos hacia ese futuro desconocido, a esa incertidumbre de qué va a pasar mañana, qué va a pasar, en ese momento perdemos el principio de realidad. Ojo, no significa que es que uno tenga que olvidarse del pasado ni que uno no piense en el futuro, no, sino que pues igual muchas veces en terapia utilizamos discurso que es un discurso que es coloquial y que es, como le digo yo a los estudiantes a veces, es el discurso de la calle Quinta. Es que
O sea, usted no puede alejarse del pasado ni del futuro, pero tiene que tener puestos los pies en el presente. Entonces, cuando se pierde esa pisada en el presente, que es lo que técnicamente llamamos el principio de realidad es cuando aparecen estos miedos y esos temores, pues que, repito, no significa ni que usted se le olvide su pasado, ni que deje de pensar en el futuro. Sí, que hay situaciones traumáticas del pasado, sí. Que usted las vaya a poder olvidar, no. El que le promete a una persona que una situación traumática la va a olvidar, yo no sé si eso se puede prometer o no, pero en última sí, a pesar de esa situación dolorosa, a pesar de esa situación traumática, usted va a estar tranquilo. Claro. Usted va a estar tranquilo y usted va a poder, digamos, sin miedo, sin dolor. Exactamente. Usted va a poder estar por encima de ese miedo, por encima de ese temor, sin dejar eso que pasó allá, sin dejar de pensar en sí, en lo complicado que puede ser el futuro, en la incertidumbre del futuro, en la poca certeza que hay del futuro, sí, pero igual usted, con todo y eso, usted va a vivir un presente tranquilo, sin miedo, o va a estar usted por encima de esos miedos. Eso es lo que buscamos, pues, a través de un manejo que, pues, obviamente, esto creo que es hora de decirlo, es terapéutico, o sea, esto es psicoterapéutico. Eso aquí, esto no se cura con la vecina. No, exacto, no, y yo no veo la Pepa, exactamente, y yo no veo la Pepa, pues, aquí por ningún lado. O sea, esto es un manejo que es terapéutico, eso es terapéutico, y de acuerdo, o sea, el miedo hay que enfrentarlo, y uno tiene que brindarle a la persona las estrategias para que enfrente ese miedo. O sea, el miedo a las alturas no se quita usted tirándose de un paracaídas. Exacto, ni un parapente. O sea, ni un parapente. Sí. O sea, eso sí, el que le esté ofreciendo ese tratamiento, yo creo que es que le quiere vender como un curso de paracaidismo, ¿sí? Y es posible que usted, cuando esté allá, exacto, si usted quiere, más bien usted lo que de pronto se puede exponer a una situación cardíaca bien complicada, porque cuando usted esté allá arriba, la adrenalina va a estar a tope, el corazón va a estar a tope, la capacidad de oxigenación del corazón se va perdiendo, y bueno. Pero además hay una cosa, doctor, es que hay ciertas fobias, por ejemplo, esa fobia a las alturas, a veces tienen componentes fisiológicos, porque hay personas que lo que sienten no es miedo, sino como una sensación de vacío, como una sensación, digamos, y eso lo asocian después con el miedo. Es decir, el miedo es posterior a una reacción corporal absolutamente desagradable. Nosotros, pues, que hacemos terapia, nos hemos dado cuenta muchas veces en terapia con el paciente, haciéndolo cerrar los ojos y poniéndolo a que se imagine una situación, exponiéndolo solamente en el consultorio, con las manitas en el descansabrazos, con los pies en el piso, exponiéndolo de forma imaginaria a esa situación que le resulta traumática, y los pacientes se ponen pálidos, empiezan con la dificultad, sudan, dificultad para respirar, corazón a tope, presión a tope, solamente, ahora imagínense, pues, no, pues venga, móntese en un parapente para que le quiten la altura. Mire, por ejemplo, cuando uno está entrenando cognitivamente a los pacientes, por ejemplo, les hace el ejercicio del limón. Imagínense en un limón verde oloroso, no sé qué, lo corta, el juguito, no sé qué, el 99% le saliva la boca, tiene sensación de destemplamiento. Hasta les huele el limón. Sí, les huele el limón. Entonces, fíjense lo importante, porque es que el cerebro a veces no distingue la realidad de la fantasía. No, y pasa todo el tiempo, o sea, al cerebro, a pesar de que le meta. Exactamente, ¿no? Y aunque trabajamos con el cerebro y respetamos al cerebro se le puede engañar también. Claro. Al cerebro lo podemos engañar y le podemos hacer el quiebre. Y si no, fíjeselo en enamoramiento, por favor. Exactamente, ese es el mejor ejemplo de todos. De todos, lo que usted cree, crea. Y entonces, si usted quiere saber cómo engaña al cerebro, piense cuando se enamoró, todo lo que se inventó acerca de la otra persona, cómo dibujó una situación ideal. Y entonces después, ¿y cómo le fue con el golpe de realidad? Las cosas no son fáciles, pero lo más importante en este momento es entender que las personas que sufren de algún tipo de fobia, que las personas que sufren de algún tipo de disfunción sexual asociados, digamos, a unos altos grados de ansiedad, que hacen que se empiecen a presentar conductas evitativas. Es que el problema no es tanto la disfunción sexual, sino la incapacidad de gozar una situación independientemente de la disfunción, porque se llenan de angustia, se llenan de ansiedad y empiezan a desarrollar conductas evitativas. Lo importante no es que tengamos miedos, lo importante es la irracionalidad de nuestros miedos, y lo más importante es que no buscamos ayuda, y es que hay que buscar ayuda. Totalmente, es que no nos podemos quedar con ese miedo. Por ejemplo, yo confieso, yo le he tenido miedo a las alturas toda la vida, pero si hubo algo traumático, después le cuento, doctor, que de chiquita y quedé así, y muchas veces me decían, no, tírate de un paracaídas, haz algo, enfrenta tu miedo, y eso no fue lo que me ayudó a mí ir desensibilizándome, y al segundo piso, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta que me tocó un consultorio en el piso 10.
Yo creo que esa fue como la mayor prueba. Pero si no nos enfrentamos, si no pedimos ayuda, nos vamos a paralizar porque va a afectar nuestra calidad de vida, que es ahí donde tenemos que decir, si yo soy infeliz con algo, tengo que tratar de buscar la solución. Sí, entonces ya que estamos como hablando cada uno de su vida personal, sí, de su fobia, yo le tengo mucho miedo a los aviones y para mí montarme en un avión la noche anterior es muy maluca. Doctora, he hecho parapente, me he tirado en un bungee jumping, he hecho puenting, hago ciclomontañismo y me monto en un avión y no me gusta la sensación de montarme en un avión. Pero no mire, me gusta. A mí un día me pusieron a volar de tronco en tronco. Yo nunca he tenido una sensación... El canopy. El canopy ese. Nunca he tenido una sensación de pánico. Realmente he podido sufrir de un infarto, pero bueno, ya cuando llegué al primer árbol, como que ya del primero al segundo al tercero, pero allá en la zona cafetera, realmente es la sensación más inmunda que puede sentir una persona, ¿no? Realmente, ¿para qué? A ver, pero por ejemplo he hecho como el de la corriente, el rafting, y eso me pareció absolutamente delicioso. Y me di cuenta de una cosa, por ejemplo, a mí no me dan miedo las alturas. Y si yo estoy, por ejemplo, en un paseo que hicimos, había una tarabita de esas gigantescas por unas montañas preciosas, no voy a decir en dónde para no chicanear, pero algo absolutamente divino. Y una de las parejas que iba con nosotros, la señora, se montó en eso porque le dio vergüenza con el grupo no hacerlo, pero era así, cerró los ojos y gozó el paisaje. Y yo digo, ¿y por qué lo tienen a uno que obligar? ¿Y por qué lo tienen a uno que presionar a montarse en algo que uno no quiere hacer o hacer cosas que uno no desea hacer? Porque por ejemplo lo del avión es una necesidad que hacemos, tenemos que ir a congresos, tenemos que ir a viajar, tenemos que ir a visitar a nuestros seres queridos, etcétera, etcétera. No, pues ya doctora es una Lucía, necesidad. ¿Qué más desestructurada que el amigo piloto que le dice a uno, Rafa, las posibilidades de que un avión se cargue en una turbulencia son cero? Además de la movida, además de la jartera, pues de la subida y la bajada, cero que un avión se caiga en una turbulencia. ¿Usted cree que eso me ha servido para algo? Nada. Me dicen que tengo que volar mañana y empiezo, Dios, Todo. y que me tomo antes de montar, exactamente. Y eso ni el doctor Botero, psicoanalista, ni le pudo con eso. Bueno, y es que definitivamente otra de las cosas importantes que yo creo que es como conclusión, los miedos hay que respetarlos, pero no esclavizarnos con ellos. No podemos esclavizar. Hay que respetarlos, pero sí, no hay que esclavizarse con ellos, hay que sí, trabajar. Realmente le limitan a uno la vida. Sí. Yo he dejado de ir a muchos hoteles, a muchas partes, de estar en alturas muy agradables, de ver las vistas de Cali o de muchas ciudades o países por el miedo a las alturas. No, pues usted pasando pues el canal de Panamá en esas cosas que son súper altas le da un yello. Por favor. Bueno, esperamos que consulten, por favor, no se dejen limitar por sus miedos. Todos nosotros, la mayoría de nosotros, afortunadamente un gran porcentaje tiene su servicio médico. Bueno, regular, lo que sea, pero lo tienen, busquen ayuda. Doctor Rafael Montagut, muchísimas gracias. A usted, Lucía, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, muy contento. Sí, no. Muy ilustrativo. Muy ilustrativo, sí, señora, así es. Bueno, a todos ustedes que tengan un resto de tarde muy feliz y recuerden, todos los días aquí, en privado, tenemos una cita de 2 a 3 de la tarde. Un abrazo para todos. Doctora Ana Cristina, muchas gracias.